Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Feliz semana para todos. Espero que estén pasando bien. Nosotros por acá en este canal de nuevo estamos hablando sobre actualidad, sobre lo que está pasando en nuestro país y pues una de las noticias, por supuesto, del día tiene que ver con la nueva designación de la persona que va a llegar a el Ministerio de Minas y Energía para reemplazar a la señora Irene Vélez. Él es Omar Andrés Camacho Morales, el nuevo ministro de Minas y Energía del gobierno. Era asesor precisamente del ministerio, estaba designado para ocupar la presidencia de la agenda de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y pues vamos a hablar, pues es un poco difícil determinar cómo va a ser un ministerio sin ni siquiera pues ha llegado al cargo, ¿no? El señor nuevo, el señor Omar Andrés Camacho. Sin embargo, pues sí queremos como analizar su hoja de vida y mirar qué nos depara en ese nuevo ministerio, qué le depara al país mejor en este nuevo ministerio. Pues para esto vamos a analizar este cargo con dos personas. Una persona del Centro Democrático, representante Andrés Forero, gracias por estar con nosotros en el canal. María Camila, un saludo para ti, muchas gracias por la invitación, un saludo para Alejandro y para todas las personas que nos ven en este momento. Y exactamente, saludamos a esta hora al representante Alejandro Campo del Pacto Histórico. Gracias por estar acá. No, gracias a ti, María Camila, por la invitación, a Andrés, mi colega en este debate, y un saludo para toda la gente que nos ve a esta hora. Que tengan un día cordial. El nuevo ministro se trata de un ingeniero eléctrico con maestría en energías renovables de la Universidad de Monterrey, en México. Ya se venía desempeñando, como bien lo decía, como asesor del ministerio y estaba designado para ocupar la presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Cómo ve usted esta hoja de vida, nueva hoja de vida que llega al gobierno nacional, representante Ocampo? A mí me parece bien, yo creo que hay que confiar en las instituciones académicas del país, creo que hay que confiar en en la formación de la gente, creo que cada vez que la academia llega a lo público ha sido bueno, el mundo, la historia, la sociedad se ha dado gracias a los científicos, a los académicos, y yo creo que es un funcionario técnico de muy buena formación, es ingeniero eléctrico, tiene una maestría en renovables, es físico, además estudia un doctorado, recibió el empalme, creo que está empapado de lo que sucedió antes, de lo que hizo Irene, es decir, no es una persona que venga afuera, no conozca lo que se está haciendo, y lo que hay que darles es el apoyo y que sacamos de la mejor manera al país en este renglón de la economía. Sí, representante Andrés Forero del Centro Democrático, ¿será más de lo mismo, más de lo que se venía desempeñando también en la señora Irene Vélez? Pues María Camila, yo plantearía un par de reflexiones. La primera, hay que reconocer que es un avance que ahora el nuevo ministro por lo menos tenga formación, como decías tú, como ingeniero eléctrico y que tenga una maestría en energías renovables. Algo que no tenía Irene Vélez, que pues sin demeritar, yo de hecho estudié filosofía, no me terminé graduando, pero sin demeritar a los filósofos, porque yo reconozco la importancia de la filosofía en distintos aspectos sociales. Sin desconocerlo, yo sí creo que se necesita alguien con un perfil técnico que llegue a ese ministerio. Entonces, por lo menos ahí hay que reconocer que hay un avance en el nombramiento del presidente de la República. Sin embargo, hay que decir que él tampoco cuenta con la experiencia suficiente. Realmente, este ejercicio que tú anotabas de que había sido asesor del ministerio es prácticamente lo único que puede mostrar como experiencia propiamente tal en el sector, más allá de su formación. Y tiene razón el doctor Ocampo en que es importante la academia, pero también y sobre todo en un sector que está con tantos problemas, que lamentablemente Irene Vélez dejó en una situación tan caótica, tan desorganizada, al punto de que vimos cómo salieron varios viceministros, cómo precisamente el doctor Camacho no logró posesionarse en la ANH, etcétera, etcétera. En una situación tan caótica, no solamente se necesitan pergaminos, sino que adicionalmente se necesita experiencia administrativa y siento que en este caso el doctor Camacho no los tiene. Una última cosa y la última reflexión más que a propósito de él, es sobre la decisión del presidente de nombrarlo. Y siento yo que él tenía la oportunidad de mostrar moderación. Él había dicho el 20 de julio que iba a buscar un gran acuerdo nacional. Él sabe las críticas que ha recibido su gobierno. Veíamos, por ejemplo, algunos de los apartes del nuevo libro de Alejandro Gaviria sobre el tema de algunos cuestionamientos que él le hace. Y básicamente él dice que está dispuesto a poner en riesgo el desarrollo económico del país por cierto él decía cierto narcisismo moral. Entonces, en ese sentido, el presidente tenía la oportunidad de nombrar a una persona capacitada, sin duda, que seguramente fuera de izquierda, pero
que no tuviera esas inclinaciones tan radicales. Y siento yo que lamentablemente el presidente perdió esa oportunidad y puesto a elegir entre la moderación y el radicalismo, vemos lamentablemente que el presidente siempre ha elegido el radicalismo desde el 7 de agosto. Ya voy para allá, para el tema político, porque quiero seguir con respecto a la experiencia que tiene el señor Camacho. La señora Irene Vélez, representante Ocampo, dice que precisamente que con el liderazgo de Andrés Camacho como nuevo ministro del ministerio, tiene la certeza de que la transición energética seguirá avanzando en clave de democracia y de participación y que el gobierno gana con su compromiso. Y dice, adelante, colega. Representante Ocampo, ¿usted cree que el presidente decidió poner una ficha muy parecida a la señora ministra y que va a seguir exactamente con las políticas que venía, que puede ser, digamos, una continuidad a lo que había, pero pues no es más de lo mismo? No, mire, yo primero quiero decir que a mí me extraña las opiniones, digamos, de Andrés. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Uribe puso a Zuluaga de ministro de Hacienda, nada menos. A Zuluaga, y no le pidieron ni doctorado, ni que haya sido ministro de nada. Puso a Uribito ministro de Agricultura. No le exigieron nada, pero vamos a Duque. Puso a Molano de ministro de Defensa y nos dejó un país en llamas y lleno de delincuentes, narcotraficantes, y donde la seguridad se le disparó y nadie dijo nada. Es más, para la experiencia, pusieron a Duque. Sí. Pusieron al presidente que no tenía ninguna experiencia. Duque jamás había administrado, aunque sea una tienda de mecato. Les queda mal a ustedes venir a pedirnos a nosotros experiencia. Nosotros al menos ponemos un tipo con el perfil. Yo sí le quiero decir al Centro Democrático que... ¿Usted conoce cuál era el perfil del ministro pasado? Yo no lo interrumpí. No se exalte, sí, tranquilo. Pero bueno, es que yo no le estaba insultando. Yo lo que veo es que usted está insultando. Pero tranquilo. Yo termino. Entonces, tome agua. Vale, pues cuidado. El ministro de hoy tiene los pergaminos y los títulos necesarios. Yo sí les quiero pedir respeto por la gente que estudia y que se prepara en este país. Sí, yo venga. Y mire, le voy a poner un ejemplo. El señor Francisco José Lloreda, que ellos defienden el gremio privado, es el presidente del gremio petrolero. El señor es abogado y sus posgrados son en política. Nada que ver con el gremio. Pero allí no dijeron nunca nada. Ahí ellos guardan silencio porque se concertó con el gobierno de ellos, se concertó con el gobierno Duque y allí silencio. Un señor que no tiene el perfil, que nunca había hecho nada de minas, pero había que darle chico al gobierno, al sector. No dijeron nada. Yo sí les quiero decir una cosa, hay que mirar a la gente con igual rasero. No puede ser así en la política y en la vida. Cuando critiquen lo que ustedes hicieron y los amigos de ustedes, me parece perfecto que critiquen los otros hoy, y no les estoy diciendo que se callen, pero hoy el señor tiene un muy buen perfil. Creo que mejor perfil que muchos de los que pasaron por ustedes en su gobierno por allí y en otros gobiernos. Ahora sí, representante Forero. No, a propósito de lo que decía el doctor Alejandro, pues si estamos hablando de temas de minas y energía, yo hubiera pensado que nos iba a comparar a los dos ministros del presidente Duque con la hoja de vida de la ministra saliente Irene Vélez y con la hoja de vida de esta persona, que además, doctor Alejandro, no sé si usted me estaba oyendo cuando yo estaba hablando, pero yo reconocía que era un avance que por lo menos esta persona sí tuviera pergaminos académicos relacionados con la cartera. Lo que estaba poniendo de presente es la falta de experiencia y sobre todo, doctor Alejandro, el tema de el radicalismo que tiene el señor Camacho. Y además debo decir una cosa, porque ustedes, por ejemplo, eran muy críticos. Mire, yo no me había metido, por ejemplo, con los pronunciamientos que ha hecho el señor Camacho y con su pasado, etcétera, etcétera. Yo eso no lo trato de hacer, pero ustedes, por ejemplo, no dejaron que nombraran una persona en determinados cargos en los gobiernos anteriores por algunos de los pronunciamientos que tenían. Ustedes yo creo que ha visto los trinos que ha estado tratando de borrar el señor Camacho a propósito, por ejemplo, de la policía. O sea, no haciendo, mejor dicho, no individualizando a algunos policías que obviamente cuando violan la ley y cuando deshonran el uniforme tienen que ser sometidos a la justicia y tiene que caer sobre ellos todo el peso de la ley, sino generalizando sobre toda la institución. Entonces, yo también, si usted me va a decir que tenemos que medir con el mismo rasero, eso es lo que yo le pediría a usted y con muchísimas otras cosas. Por ejemplo, usted no sé qué opina de que el nuevo director de Colpensiones hoy esté incidiendo en la elección de su hija como candidata al Consejo de Bogotá por el pacto histórico. Entonces, no, es que usted me está mezclando un montón de cosas. Yo pensaba que estábamos hablando exclusivamente de este tema puntual, Alejandro. Usted me está diciendo que yo lo dejara hablar. Déjeme terminar y ya termina usted, tranquilo. Entonces,
Sin duda alguna, hay que buscar siempre tratar de ser coherentes, pero si se fija, yo traté de ser muy específico en las críticas que hice. Yo reconocí que hay un avance respecto a Irene Vélez en el sentido de que hoy por lo menos tenemos a alguien con formación relacionada con la cartera. Planteé que no tenía la experiencia suficiente, pero pues vamos a ver cómo le termina de ir. Pero lo que sí lamento, y es un tema a propósito del presidente de la República, es que él haya desperdiciado esta oportunidad para mostrar que ese llamado a la unidad nacional o ese llamado al gran acuerdo nacional, pues realmente no era solamente una estrategia retórica para el 20 de julio, sino que era un objetivo concreto. Y aquí, cuando tenía la oportunidad de elegir entre la moderación y seguir con la radicalización, siento yo que él siguió con la radicalización. Hablemos con el tema de la radicalización, representante Ocampo, porque, y hablemos del Twitter del señor Camacho, porque en distintas oportunidades, pues, lo que han criticado es que, por ejemplo, en su Twitter, en el 2010, si no estoy mal, en el 2016, 26 de noviembre del 2016, un día después de la muerte del señor Fidel Castro, pues lamentó el deceso del señor Castro y lo llamó comandante, ¿no? Hasta siempre comandante, trinó el nuevo ministro de Minas y Energía en ese momento. También pues ha tenido alguna alusión a el señor Hugo Chávez, diciéndole fuerza comandante, etcétera. Digamos, ha tenido alusión importante y elogia a la izquierda. ¿Esto es grave? ¿Le parece grave, señor Ocampo? Es que acá la gente es muy doble moral y muy cínica. Sí, yo como soy respetuoso de todo el mundo, pero yo le recuerdo a Forero que él votó por un candidato que decía que admiraba a Hitler. Eso es lo que puso el señor Rodolfo en su campaña, que admiraba a Hitler. Un señor que casi acaba con Europa, que es el creador de los campos de concentración y exterminio en el mundo, que puso en dolor la patria de muchas personas que aún les duele. Y él lo admiraba, nunca le hicieron una crítica por eso. Entonces, lo que uno no puede hacer es que cuando están a favor de los íconos históricos, ideológicos que a uno le gustan, uno diga que es bueno y eso no radicaliza. Si a mí me dicen radicalizar... Pero venga, a mí no me gusta Hitler, usted no puede plantear eso, Alejandro. Pero usted nunca criticó a Rodolfo. ¿Cómo que no? Yo no estoy de acuerdo con lo que planteó Rodolfo. Y además yo le digo, yo voté por Rodolfo como la opción menos mala. Venga, yo termino. Sí, si uno se escandaliza porque el señor puso un tema contra Chávez, un trino a favor de Chávez o a favor de Castro, que muchas personas lo pusieron. Es decir, ¿por qué no escandalizarse con el tema de Hitler? O sea, yo me escandalizo, claro que sí. Hay kilómetros de distancia entre eso. Es decir, hoy no podemos olvidar decir, ellos lo han vuelto un problema ideológico. Entonces, ahora el problema de un ministro es que puso un trino en favor de Hitler. Ellos tuvieron de embajador a un señor que oígase bien esto, que quemaba libros de una universidad y una biblioteca. Ellos tuvieron de procurador un señor que obligaba a la gente a rezar y que aplicaba una doctrina a la brava, por favor. Es decir, pero lo que digo es lo siguiente, es que la gente tiene derechos, Camila, pero quiero terminar con esto. Pero más allá, venga, Camacho, que hacía Hitler, sí, pero quiero decir esto, pero para terminar con esto, Camacho, Forero, Ocampo y María Camila Díaz tienen el derecho a opinar. A opinar y se le fue. No, es que acá me están llamando. Tienen el derecho de opinar favorablemente de una figura política que quieran, y eso no hace bueno ni mal funcionario. Ellos quieren volver ahora, yo diría entonces que todos los que hagan trinos de Uribe serían malos funcionarios. Decir, no, separemos eso, no le pongamos tanta cositería a la cosa, déjenlo trabajar, déjenlo llegar al cargo, y si la unidad nacional depende de entregarle la burocracia y la mermelada que ustedes dicen que no a otros sectores y que el presidente desprende de todo, pues no estoy de acuerdo. Sí, es un sector importante para nosotros, para el país, para la economía del país. El tránsito a energía renovable es importante, lo vamos a defender desde este gobierno. Pero es mucho descaro venir a exigir acá, entre líneas, que hay que entregar el ministerio a otra gente para hacer acuerdo. Óyeme, nosotros ganamos las elecciones y el presidente ganó. El presidente llama a Petro y él mira a quién pone de ministro. Y ya, no sean tan atrevidos. Ajá, pero Alejandro, calma. No sé si puedo ahí como hacer una réplica. Y ahora les tengo otra pregunta. Que me aterra. Dele, María Camila, qué pena.
No, ¿me vas a hacer la pregunta, María Camila, o...? Representante, siga, continúe y ya les hago otra pregunta. No, perfecto. No, a propósito de lo que dice Alejandro, pues si él se fija, yo no me he referido ni siquiera a esos trinos a propósito de esa admiración que ha evidenciado el señor Camacho en el pasado. Yo le había hablado a propósito del tema de la fuerza pública, muy puntualmente. Yo entiendo que el gobierno efectivamente ganó y el presidente está en posición de poder nombrar a quien quiera. Yo no le estoy exigiendo nada, doctor Alejandro. Sencillamente le estaba diciendo que yo no decía que nombrara a alguien de la U, ni más faltaba. De hecho, eso es lo que ha venido haciendo el gobierno permanentemente con el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U. Yo le estaba diciendo que uno hubiera esperado, sobre todo en un tema que ha generado tantas polémicas, que ha apartado gente que incluso votó por Gustavo Petro en segunda vuelta, que ha sido todo el tema de el ritmo o pues, cuán rápido se va a dar el tema y cuán responsablemente se va a dar el tema de la transición energética. Uno hubiera esperado quizá un perfil distinto, un perfil de una persona que no fuera tan radical. Y entonces yo le voy a decir lo siguiente: claro que yo rechazo a Hitler. Es que usted me dice que yo admiro a Hitler. Yo jamás lo he admirado. Yo rechazo a Hitler y mire, yo le puedo decir que rechazo con igual contundencia a Hitler como a Stalin. A Hitler, obviamente, en un nivel un poco distinto, como al señor Castro, responsable de muchísimas violaciones de derechos humanos. En el caso, por ejemplo, de América Latina, a Hitler y a Pinochet. Entonces, yo no tengo ninguno de esos inconvenientes. Yo digo, yo voté efectivamente por el señor Rodolfo Hernández, diciendo que no estaba de acuerdo con muchísimos temas, porque me tocaba elegir entre lo que consideraba que eran dos males, y consideraba que el señor Hernández, en cierta manera, era un mal menor para el país. Puedo no haber estado equivocado, pero no es porque yo estuviera abrazando todo lo que él representaba y todo lo que él significaba, estando en desacuerdo con muchos temas con él. Pero pues era una circunstancia que nosotros estábamos teniendo que vivir en ese momento, y me imagino que usted seguramente, si hubiera tenido que votar ante Hernández y digamos Federico Gutiérrez, muy posiblemente con las diferencias que tuviera con Hernández, hubiera votado por el señor Hernández y no por Federico Gutiérrez. Eso fue lo que nos pasó a nosotros, Alejandro. Está aceptando que Hernández, espérate, que está aceptando que Hernández era menos peor que Federico y puede estar de acuerdo contigo. No, estoy diciendo lo que usted pensaba para usted, doctor. Pero bueno, no pasa nada. Estoy tratando de decirle que ese voto no significa que me represente completamente, sobre todo en una segunda vuelta, Alejandro. Pero lo que le quiero decir es que aquí tenemos la oportunidad de que el presidente mostrara que ese llamado al acuerdo nacional, no a través de burocracia, sino a través de buscar consensos, a través de buscar puntos de encuentro, de tender puentes, etcétera, etcétera, era realmente no era, vuelvo a decir, demagogia, no era solamente palabrería vana, sino que era algo que era sincero. Siento yo que se está desdibujando. Y el presidente decide nombrar en ese cargo a una persona muy radicalizada que siento yo va a seguir con la misma línea que le costó finalmente el puesto a Irene Vélez. Voy para allá, representante Ocampo, porque quiero tocar el tema político. El presidente de la República el mismo 20 de julio dijo, vamos a lograr un acuerdo nacional. El acuerdo nacional, me imagino que tiene que ser con todos los partidos. ¿No se supone que ahí el presidente debía haber tomado una decisión distinta con respecto a, no sé, los liberales, los conservadores, la U, meter otro partido allí para lograr, digamos, consensos o llegar a ese consenso nacional? ¿Acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, lo que pasa es que acá nos exigen a nosotros cosas, al pacto histórico, que le piden cosas que no han pasado. El acuerdo nacional es frente a muchos temas, pero es que la transición energética, que además fue un discurso o una parte fundamental del discurso del presidente el 20 de julio, no podemos dejarla tirada por ahí. Es un tema de gobierno importante, el tema del calentamiento global, del cambio climático, de las acciones necesarias para eso. Yo creo que el presidente tiene el derecho, que fue quien ganó las elecciones, de compartir las carteras con quien él considere. Eso no está mal tampoco, ¿sí? De llamar aliados a que hagan partes. Pero entonces no ha llegado Camacho, que es un tipo que tiene muchos más pergaminos que aquellos que lo han criticado desde ayer. Sí, muchos más pergaminos. Yo los invito a confiar en los profesionales colombianos, a que nosotros que somos parlamentarios, Andrés, respetemos la Constitución. Nosotros no podemos juzgar a nadie por su creencia religiosa, filosófica o política. Permitamos que haga el desarrollo por Colombia y que a Colombia le vaya bien. Yo creo que lo que ustedes tendrían que hacer es poder aportar las ideas importantes que tienen frente al ministro, debatir la política con el hecho, no necesariamente con la idea siempre de decir que no, sino creo que hay gente de ustedes que tiene aportes importantes. Creo que debemos generar un consenso alrededor de esa burocracia, no un acuerdo pues alrededor de las ideas, de los acuerdos mínimos. Recuerden, creo que fue en el año 1970 que una consigna que era el programa mínimo,
¿sí? O como les dijo Álvaro Gómez, siendo conservador al país, un acuerdo sobre lo fundamental, no necesariamente sobre lo que nosotros tengamos que entregar los ministerios, sino que también se ha dado participación a otros sectores. Pero lo que no está bien es que un ministro no haya llegado, que tenga la preparación suficiente necesaria, que he hecho mucho que otros ministros, y que antes de que llegue, es que un día dijo algo de la policía, es que sí, ¿qué hacemos? Es decir, la gente acá no se puede condenar por una idea o por un pensamiento, cuando algunos nos hemos opuesto al tema, por ejemplo, en el pasado, del señor de las víctimas, Andrés, porque es que tú no puedes ser el director del Centro de Memoria Histórica cuando dices que no hay víctimas en el país. Venga, ¿cómo así? Lo que tenemos es un país de víctimas. Y no solamente desde ahora, llevamos un país de víctimas de 100 años, por Dios. ¿Sí? Al mínimamente desde el 48 acá lo que tenemos son víctimas de las guerras políticas, de la lucha por el poder. Entonces eso era diferente. Pero yo sí estoy de acuerdo en un acuerdo nacional. ¿Cómo giramos? ¿Cómo hacemos de Colombia un mejor país? Y no necesariamente tiene que ser la idea de ustedes o la de nosotros, pero tiene que ser con toda la bondad, generosidad y tecnicismo. Pero acá cada vez que hace el gobierno Petro es malo, pero cuando lo hacía Duque era buenísimo. Así no se puede. Y ahí sí tengo que preguntarle al representante Andrés Forero, ¿no será mejor esperar, digamos, a que llegue el ministro, a que trabaje y luego, pues sí, esperar a hacer un balance de su trabajo y mirar a ver si tal vez la experiencia le funciona, la experiencia y la academia sobre todo, le funciona para este cargo? Sin duda alguna, María Camila, pues obviamente él tendrá la posibilidad de ejercer y posiblemente, o no posiblemente, yo creo que es muy difícil que lo haga, no tanto por sus competencias, Alejandro, es que vuelvo a insistir, aquí es un tema de que se necesita un viraje en la política del gobierno. Y aquí además yo le voy a decir lo siguiente, doctor Alejandro, yo he reconocido, usted siempre lo ha visto, que ganó el presidente de la República y él tiene iniciativa en muchos temas, pero él tiene que reconocer que no ganó por un amplio margen, él ganó por un margen muy estrecho, en democracia se gana por un voto y eso yo lo reconozco. Pero él también tiene que reconocer la realidad política del país. Y cuando gana por un margen tan estrecho, él no puede pretender refundar Colombia con ese margen tan estrecho. Y sobre todo cuando no tiene mayorías en el Congreso. Hemos visto precisamente que ese radicalismo que él ha mostrado después del 7 de agosto del año pasado ha sido el que primero le desbarató el gabinete, un gabinete que era un gabinete plural. Teníamos personas que, a pesar de que no habían hecho sus carreras políticas al lado del pacto histórico, decidieron acompañar esa iniciativa, como el señor Ocampo, como el señor Gaviria, como la señora López. Se dinamita eso, termina pues convirtiéndose en un gabinete cada vez monocromático y termina también dinamitando la coalición de gobierno. Entonces yo por eso es que planteaba la necesidad de buscar era acuerdos en torno a ideas. Yo no soy, pues, como usted lo plantea, yo tampoco soy partidario de que los acuerdos se den en torno a repartijas o componendas clientelares. En este caso me parece que era importante, sobre todo porque es un tema muy crítico. Mire, estamos con un riesgo de que haya recortes energéticos, Alejandro, en parte por culpa, obviamente, por una situación climática que no controla la señora Vélez, pero también por la falta de mal elaborado, ¿no? ¿Cómo? Por un tema pasado mal elaborado, por el tele, digamos, no fuimos capaces de hacer los gobiernos pasados los desarrollos energéticos. Alejandro, se estaban haciendo los desarrollos, hubo una situación que nadie previó que había que con el tema de protegerse, Hidroituango, etcétera, etcétera. Pero yo te digo, ya ustedes, ya ha pasado un año, yo creo que ya está bien y he visto que reiterativamente se estaba hablando del tema de Uribe, reiterativamente se estaba hablando del tema de Duque, ya llevan un año gobernando, yo creo que el espejo retrovisor ya debe ser cosa del pasado y queremos empezar a ver las ejecutorias de este gobierno. Si no te parece que sea así, no pasa nada. Pero bueno, lo que yo te decía era esa oportunidad de que el presidente estaba tomando nota de que ese radicalismo no le está ayudando, que por el contrario ha hecho que baje en favorabilidad en las distintas encuestas, y siento yo que desperdició esa oportunidad. Sin duda alguna, María Camila, pues obviamente vamos a tener que juzgar cómo le va al señor Ocampo una vez que llegue al gobierno, pero vuelvo a insistir, ustedes eran muchísimo más duros, Alejandro, que lo que por lo menos soy yo a propósito de algunos pronunciamientos pasados de funcionarios o personas aspirando a algún cargo. Pero oiga, yo sí quiero decir una cosa, miren, Andrés, ¿por qué no podemos, el retrovisor no es por uno querer mirar y compararlos, pero tiene que haber dos raseros aquí. Uno, de que ustedes hicieron un gobierno, han gobernado el país los últimos 20 años. Dos veces Primero, eso no es verdad, Alejandro. Eligieron a Santos, bueno, Santos se eligió solo. Sí, o sea, no, de paz que ya se eligió solo. Relativamente rápido, pero bueno, ya entonces no son 20. Eligieron a Santos, eligieron a Duque. Entonces ya no son 16, ya te digo 14 si quiere. Ya le digo por qué es importante. Le voy a decir por qué es importante. Porque en lo público, en la planificación de un Estado, de una nación, y en la macroeconomía nacional e internacional, una decisión mal desarrollada durante 6 meses nos puede atrasar 5 años.
Sí. Por ejemplo, hoy, si tenemos problemas si nos da muy duro la sequía, el fenómeno del Niño, y tenemos posibilidades de razonamiento, es porque en los periodos anteriores, sabiendo que teníamos debilidad energética, que fuimos a comprar energía en bolsa, que estamos en otra serie de maneras, no fuimos capaces de tener seguridad energética para el país, y eso nos hace en 6 meses, son desarrollos de 5 y 6 años. Lo que hoy tenemos es como hacia atrás se falló. Desarrollos importantes que tienen que hacerse en la infraestructura pública del país no se ¿Y qué se han hicieron. hecho, Alejandro? Yo creo que tú lo has visto. Hoy nos toca a nosotros emprender cambios que si no lo hacemos ahora, en 6 años van a decir por qué no lo hicieron antes. Y hay que hacerlo. Por eso cuando el presidente habló el 20 de julio y los expertos a nivel mundial hablan del 20 de julio, pues es que ahí me aterra que acá, por ejemplo, los economistas del mundo, en Alemania, en las Naciones Unidas hablan, pero acá tipos que no tienen ni la competencia ni la calidad, se atreven a desafiar los estudios mundiales de grandes científicos que han ganado hasta premios Nobel. Es decir, en Colombia cualquier cosa puede pasar. Nadie se ha atrevido a tanto, como dicen los memes, pero son desarrollos de eso. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Yo creo que, uno, hay que dar la confianza al nuevo ministro, hay que esperar que arranque el nuevo ministro. Yo entiendo el papel de la oposición, creo que debemos esperar, creo que debemos permitir que Colombia, mire, venían hablando de 10.000 cosas. Yo recuerdo los anuncios del Centro Democrático, no sé si Andrés fue uno de esos, la verdad no puedo asegurarlo, pero digamos decían, el dólar ahora va a subir a 7.000 pesos. Un ver acá de sacar que la moneda que mejor se ha comportado en el mundo es el peso. 7.800 millones de dólares en inversión extranjera en Colombia. Es decir, en el extranjero, los analistas mundiales nos dan la razón de que el país va bien. Pero aquí, cualquier persona desde un Twitter dice que esto es el acabose, que vamos mal. No, no vamos mal. Vamos bien, vamos bien. Y permitamos y ojalá Dios nos ayude a que nos siga yendo mucho mejor y a que podamos salir adelante con todas estas propuestas que tenemos, porque que Colombia sea un mejor país es también parte de todos, también parte de ustedes, Andrés, que tienen mucho que aportar. Sí, pero yo les digo, debemos trabajar al tipo, debemos que al menos se posesione, pues, pero yo confiaría creo en que competencias. Sí, venga, pero para terminar, María Camila, porque si entonces, ¿para qué le vendemos posgrados? Acá vemos en el Congreso eso, Andrés, prohibamos los posgrados y los doctorados y las maestrías, porque si eso no sirve, si ahora un tipo que tiene eso lo descalificamos y no sirve, entonces, ¿para qué permitimos que el Estado pueda ofertar eso? Entonces, acabemos con eso y nombramos los amigos de nosotros, porque yo les digo, en Fendipetróleos nunca exigieron un gremio tan importante para el país, ustedes estudian tanto, jamás exigieron que el presidente fuera un ingeniero de petróleos o de minas ni nada por el estilo, un abogado con maestría en política internacional, ¿sí? Una cosa así, ni siquiera con el gremio. Entonces, uno tiene que, en la casa de uno, cuando uno critica, es porque tiene una mejor manera de hacer. Claro, es que sabe qué es lo que ha pasado en distintos gobiernos, no solamente el pasado, sino en distintos, y es que no muchas veces la academia es suficiente, o al revés, no muchas veces la experiencia es suficiente y le hace falta academia. Entonces, vamos a ver, yo creo que toca esperar, y yo creo que este debate tendríamos que hacerlo en un tiempito adicional para saber y hacer ese balance de cómo le ha ido al nuevo ministro. Vamos a ver, por ahora yo les agradezco a ustedes dos, al representante Alejandro Campo del Pacto Histórico y al representante Andrés Forero del Centro Democrático por haber estado acá, y nos veremos en unos meses y volvemos a hacer el balance, si les parece. Claro que sí, María Claro Camila, que un saludo para ti, para los oyentes, para las personas que nos ven en este momento y para Alejandro. Andrés, muchas gracias. Camila, muchas gracias por la invitación. La verdad que me gusta mucho debatir con Andrés. Es un personaje del Centro Democrático con el que combatimos diferente y pienso que los argumentos, me gusta y qué chévere que podamos seguirlo haciendo así porque es la pluralidad del país. Visiones encontradas diferentes, pero de manera amable y respetuosa. Esa es la idea y de eso se trata la democracia. Muchísimas gracias, representantes, a todas las personas que nos vieron hasta este momento. Muchas gracias. No se les olvide suscribirse a este canal. La mayoría de personas que ven estos videos los consumen diariamente, pero no se han suscrito. Entonces, los y las invito a que lo hagan inmediatamente. En el botón rojo se suscriben. Es rapidísimo, no tiene ningún costo. Lo hacen y activan la campanita que les indica cuando hay un nuevo video. Muchísimas gracias para todos y todas. Chao, chao.